Segundo punto, mensajes y excusas. Se han excusado los académicos de número Edgar Moncayo, Julián Sabogal, Mariano Arango, Diego Roldán, y también los académicos correspondientes Iván Hernández, Jesús Otero, Aurelio Suárez, Carlos Ortiz. Y también se han excusado los ministros Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria, Gina Parodi, Aurelio Iragorri, y también el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Cecilia María Vélez, de la Universidad Tadeo, y también los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguasca y Adolfo Meiser. Punto 3, palabras del presidente de la Academia, Julio Silva Colmenares. Buenas noches, amigos y amigas. Nos reunimos en esta sesión solemne y pública para presenciar el ascenso a miembro de número de nuestra academia del miembro correspondiente, doctor Diego Otero Prada. El doctor Diego Otero es ingeniero electricista de profesión básica con estudios en economía posteriormente, incluyendo una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania. El doctor Otero ha sido también viceministro de Minas y Energía y subdirector del Departamento Nacional de Planeación, profesor e investigador en varias universidades y consultor de distintas entidades, autor de múltiples publicaciones, incluido el libro que es motivo de su disertación para esta noche. Quiero agradecerles a quienes nos acompañan, que son la mayoría de ellos directos amigos de esta academia, que con mucha frecuencia presencian nuestras actividades y nos apoyan de manera moral, presenciando y estando en nuestros actos. Tenemos con nosotros periodistas amigos, miembros de número y miembros correspondientes de nuestra academia, y especialmente quiero destacar la presencia del doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y del doctor Álvaro Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Con estas dos academias tenemos realmente muy buena relación, y el doctor Álvaro Rodríguez tiene una pasión muy extraña en un médico, y es seguir la pista de los premios Nobel de Economía. De él tenemos arriba una fotos, digamos, de los miembros de la economía, de los miembros de los que han sido premios Nobel de Economía, y próximamente tendremos una tertulia con él alrededor de este tema y la intronización de un nuevo lienzo que incluye a los últimos premios de economía. Muchas gracias a todos ustedes y de nuevo bienvenidos a esta su casa. Cuarto punto, presentación del trabajo por el doctor Diego Otero. Debe venderse una empresa estatal rentable y eficiente. Como pregunta, ¿no? Sí. Ah, ya. ¿Está pendiente? No, está aquí. Ah, bueno. Muy bien. Doctor Julio Silva, presidente de la Academia, doctor Edgar Rey, secretario, doctor Bendarío Utia, doctora Amílcar Acosta, miembros de la Academia, señores y señoras.
Me corresponde reemplazar en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas como miembro de número al académico Hernando Agüero Villa, abogado de la Universidad de Antioquia y con estudios de posgrado en Economía de la London School, lo cual es un honor para mí, pero a su vez una feliz coincidencia, ya que sus posiciones ideológicas y económicas se asimilan en muchos aspectos con mi propio pensamiento. El doctor Agüero Villa era una personalidad de características múltiples. Político, fue 5 veces representante de la Cámara, fue 2 veces ministro de Estado, primero ministro de Hacienda entre 1958 y 1961, y después ministro de Desarrollo bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, ideólogo liberal, representado del ala socialdemócrata del partido, animador del Grupo de la Ceja, donde defendió sus ideas progresistas, diplomático y asesor internacional, escritor, autor de los libros 4 etapas de la inflación en Colombia, la revolución de desarrollo hacia un liberalismo moderno, la alternativa, un liberalismo de izquierda y retorno al liberalismo. Defendió la industrialización y el comercio internacional y promovió el crédito agropecuario. ¿Cuánta falta hace hoy el doctor Agüero Villa, que estoy seguro defendería el cambio del modelo actual y argumentaría por uno más centrado en la defensa de la industria y la agricultura? Quiero aprovechar esta oportunidad también para hacer un reconocimiento a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y a su junta directiva, porque ha mostrado a través de su existencia un espíritu pluralista, lo cual no es común en nuestro medio académico. Mi presencia en la academia, por ejemplo, es posible por esa actitud, ya que yo pertenezco a una generación de economistas heterodoxos, y aquí encuentro una casa donde puedo libremente, sin restricciones de ninguna clase, expresar mis ideas no convencionales. Ahora sí, ¿debe venderse una empresa estatal rentable y eficiente? Desde el decenio de los 90 comenzó Colombia la aplicación de las doctrinas del Consenso de Washington, una de las cuales era la privatización de las empresas estatales. Es así como se dio inicio, a partir de 1992 en Colombia, a la privatización del sector energético colombiano. En el presente ensayo indico las razones por las cuales resulta altamente conveniente la venta de la empresa generadora Isagen, discutiéndose las razones del gobierno para su venta. La teoría de la privatización. La posguerra vio desarrollarse un proceso de nacionalización de empresas de servicios públicos en el mundo, en especial en Europa y Latinoamérica. Este proceso estuvo relacionado con los avances de la planificación central en los países llamados socialistas, el empuje de las teorías desarrollistas de la CEPAL en Latinoamérica, el triunfo del Partido Socialista en Europa y el avance del keynesianismo con su idea de la importancia de la intervención estatal. De la posguerra hasta la desaparición del patrón oro en 1971 y la primera crisis del petróleo en 1973, el mundo vivió una edad de oro de crecimiento, disminución de la pobreza y creación de estado de bienestar. Pero en los 70 el capitalismo entró en crisis, dándose simultáneamente recesión con inflación en lo que se llamó como estanflación. El keynesianismo perdió fuerza y el campo económico fue penetrado paulatinamente por las ideas de Milton Friedman, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y todo lo que hoy se conoce como neoliberalismo. El neoparadigma propugna por el Estado mínimo, la desregulación, la liberación del comercio y del flujo de capitales y el predominio del mercado libre como la fuerza definidora que lleva a una economía eficiente y óptima. Entonces, el Estado debe desaparecer porque es ineficiente, corrupto y restringe la innovación y el libre desarrollo de las personas. El mercado tiene toda la información necesaria para tomar decisiones,
mientras que el gobierno de los tecnócratas no puede tomar medidas correctas. De ahí se desarrolló la idea que el Estado, como mal administrador, debía apartarse de manejar empresas de todo tipo, aún de actividades como la policía y la justicia en la versión extrema liberal. La privatización en Colombia. La privatización de empresas de servicios públicos llegó a Colombia en el decenio del 90 con el gobierno de César Gaviria. Se inició con el subsector de generación de energía eléctrica, extendiéndose posteriormente a la distribución de energía eléctrica, el transporte y distribución de gas natural, las empresas de acueducto y alcantarillado y en general de todas las actividades de servicios públicos en manos de los gobiernos central, departamental y municipal. Esta onda privatizadora viene empujada por el Consenso de Washington, implementada a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que colocaban como condición de sus préstamos la venta de la participación del Estado en las empresas de servicios públicos. Los argumentos justificativos eran la ineficiencia de las empresas, el clientelismo de las mismas, la absorción de recursos del gobierno para su operación y una insuficiente capacidad de inversión. La privatización de la generación de energía eléctrica. Hasta 1991, la generación de energía eléctrica era 100% pública, excepto por la asistencia de los autogeneradores privados. Desde 1992 se inició el proceso de privatización con sistema de los llamados contratos de acuerdo de compra de energía, PPA en inglés, que fue un paso previo a la venta de activos estatales. Estas operaciones se realizaron con los proyectos termoeléctricos de Paipa 4, Termocali, Termovalle, Termodorada, Tepsi y Termoflores 1. En la práctica, estos contratos resultaron leoninos para las empresas contratantes y para el gobierno central garante de los contratos en la mayoría de los casos. Pero fue una etapa previa que se vendió para promover la idea de la privatización total, es decir, de la entrega de activos al sector privado bajo diferentes modalidades como venta de acciones o capitalización, caso Empresa de Energía de Bogotá. Posteriormente se dio comienzo a la venta de plantas y empresas de energía eléctrica, ya sea total o parcialmente, y las electrificadores departamentales. En esta forma, en el decenio de los 90 se vendieron Termocartagena, Termotasajero, Betania, Empresa de Energía del Pacífico, EPSA, Chibor, y la generación y distribución de la Empresa de Energía de Bogotá, equivalentes casi a 6.000 megavatios de un total nacional de 11.000 megavatios de la época. En 2006 se constituyó GESELCA con base en los activos de generación de la antigua Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica y de PEXA, creándose una empresa de capital mixto. ISAGEN y la generación en Colombia. ISAGEN es la tercera empresa de generación del país con una capacidad instalada a 15 de enero de 2015 de 3.000 megavatios, el 19.35 del total nacional después de EPM y ENGESA. El sector generador es bastante concentrado, ya que en 2015 las tres primeras empresas poseen el 61% del total y las 5 mayores el 81.75%, características propias de un sector oligopólico y proclive a acuerdos de precios. Efectivamente, el índice de Herfindahl, que mide el grado de concentración de un sector, para el sector de generación colombiano, es de 1.686. Esto significa que se tiene un sector de generación concentrado. Claramente, si el sector generador se privatiza, se pueden dar coaliciones para manipular los precios, cuestión que difícilmente ocurre si se tiene un parque mixto de empresas públicas y privadas. La privatización de ISAGEN. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez comenzó en 2007 la privatización de ISAGEN, con la venta de un paquete accionario por valor de 473.290 millones de pesos, adquiridos por los fondos de pensiones y otros sectores solidarios que representaban el 19.2% de las acciones. Citas, a lo largo del documento tengo citas de donde tomo todos los datos y las declaraciones de las personas, no los cito para no alargar tanto la exposición. En 2009, el gobierno nacional decidió vender el total de su participación en ISAGEN por el 15 de junio de 2010,
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidió suspender la venta. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, de la época, explicó, comillas, que teniendo en cuenta que el gobierno electo ratifica su decisión de no vender Isagen, entonces se abandona esta idea y los recursos faltantes se sustituirán con aumento de deuda. Pero el nuevo gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, no cumplió su promesa. Y el 20 de julio de 2013, el Consejo de Ministros aprobó privatizar el 57.61% que tiene el gobierno central en participación en ISA. El ministro de Hacienda afirmó entonces que se podía obtener 4.5 millones de pesos por su venta y sostuvo que se vendía porque no obstante es una empresa sólida y eficiente, requerirá capital para continuar con su labor de expansión y segundo, porque el gobierno nacional prefiere utilizar los recursos obtenidos por la venta de este activo, los cuales empezarán a ser gastados en agosto de 2014 para invertirlos en la necesidad de infraestructura que tiene el país. El proceso tuvo muchos contradictores. Se inventaron por lo menos 3 demandas. E igualmente hubo discusiones sobre impedimentos para que EPM y Empresa de Bogotá pudieran participar en la puja, así como de grupos privados colombianos. En definitiva, solo quedó la posibilidad para que participaran en la compra de Isagen multinacionales extranjeras. El 28 de marzo de 2014, el Consejo de Estado suspendió la privatización de Isagen como medida cautelar, mientras se resolvía una demanda de una unidad presentada contra el decreto donde el Gobierno Nacional autorizaba la venta. A finales de mayo de 2014, el Consejo de Estado dio luz verde al Gobierno Nacional para que vendiera Isagen, frente a la aceptación de un recurso de súplica presentada por los ministros de Hacienda y de Ministro de Energía. Superado este inconveniente, el 24 de julio Minhacienda fijó la fecha del 22 de agosto de 2014 para el proceso de enajenación. Dadas las presiones tan fuertes a la posición de la venta de Isagen por el Senado, la Red de Justicia Tributaria, organizaciones sociales y expertos en general, el 13 de agosto de 2014 el ministro de Hacienda anunció que se postergaba la venta por el lapso de un año. Como excusa expresó, el gobierno tomó esa decisión teniendo en cuenta que varios proponentes han solicitado un plazo adicional para evaluar la decisión de adquirir un interés controlante en Isagen. Pasado el año 2014, en marzo de 2015, el gobierno anunció que se reanudaba el proceso de venta de Isagen con una valoración alrededor de 5.2 billones de pesos por su 57.61% de participación. La decisión del Consejo de Estado del 14 de mayo de 2015 de suspender la venta de Isagen fue una noticia muy bien recibida por la opinión pública, excepto por el gobierno, cuyo presidente exhortó a todos sus ministros a ponerse en pie de guerra para continuar con el proceso y defender esta decisión. La sección cuarta del Consejo de Estado tomó una prudencia correcta. Las razones no faltaban: peticiones de la Contraloría, de la Procuraduría, de los partidos políticos, demandas por resolver y, por supuesto, la inconveniencia para el interés nacional de esta acción neoliberal. Razones del gobierno para vender su participación en Isagen. Claramente, no existen razones de ineficiencia, que es el argumento comúnmente usado por los privatizadores de que las empresas públicas son despilfarradoras, poco eficientes y una carga para el Estado. Aquí se debe aclarar que esta no es precisamente la situación de Isagen. La única razón que pareciera valedera que al gobierno es la necesidad de recursos para carreteras, con el argumento que la tasa de rentabilidad en vías cuarta generación 4G es mayor a la tasa de rentabilidad de Isagen. Según el documento COMPES 3760 de agosto 20 de 2013, la tasa interna de retorno económico del proyecto, en donde se calculan todos los beneficios generados durante la vida del proyecto de carreteras de 4G, menos los costos generados por el proyecto, sin tener en cuenta los gastos por concepto de pago al capital o los intereses, en promedio dicha tasa tira de 18.36%, lo que muestra claramente la alta rentabilidad
quiénes eran las posibles inversiones contenidas en el programa de cuarta generación de carreteras. En el documento mencionado se habla solamente de los beneficios y no se presentan los costos. Obsérvese, por ejemplo, que para el cálculo de la TIRE no se consideran los gastos por concepto de pago de capital. Esto significa que la rentabilidad es más baja y no hay análisis de sensibilidad dados los altos riesgos de este tipo de proyectos. Ellos dejan mucho que desear sobre los cálculos realizados. Da la presión que tales estimaciones se hicieron para justificar el plan de carreteras 4G y defender la venta de ISAGEN. Otra de las razones que da el gobierno es basadas en cambiar un activo por otro activo, como dice el gobierno. Se trata simplemente de vender ISAGEN para aportar recursos al sector privado a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, préstamos a 8 años de plazo muerto, sin pago de amortización de capital ni intereses y baja tasa de interés. Asimismo, el plan de carreteras 4G es muy riesgoso, es decir, un caso que puede ocurrir sería que algunas empresas privadas no puedan recuperar sus inversiones totalmente y el gobierno termine pagando por ellas. En este punto inquieta lo siguiente: ¿por qué el sector financiero privado ha estado reacio a prestar a los constructores privados? ¿Por qué ANIF ha tenido dudas de plan? ¿Por qué los fondos de pensiones no quieren invertir en carreteras? Continuando con los interrogantes, al vender ISAGEN es necesario preguntarse, ¿cuál sería la mejor alternativa para la utilización de estos recursos? ¿Carreteras primarias, secundarias o terciarias, o sea, rurales, departamentales o nacionales? ¿Invertir en industria o en agricultura? ¿Financiar investigación? ¿Dar becas para educación superior? Estas y otras inquietudes requieren una respuesta ante la suposición de que es una opción correcta prestar para carteras primarias con préstamos blandos y que dan poco empleo. Razones financieras, técnicas y estratégicas para mantener pública a ISAGEN. Los resultados financieros de ISAGEN son muy buenos. Las utilidades netas en 2014 fueron de 436.583 millones de pesos. Y el gobierno nacional recibiría 147.156 millones de pesos por impuestos, de ingresos por impuestos. Como el gobierno posee 57.61% de las acciones, de esas utilidades netas de 2014 le corresponden 252.515 millones de pesos, parte de las cuales recibe como dividendos distribuidos. En cuanto a la rentabilidad de ISAGEN, si se toman los resultados financieros de 2014, la rentabilidad de las utilidades después de impuestos sobre activos es de 7.29% y sobre patrimonio de 10.26%, valores nada despreciables. La Asamblea de Accionistas del 25 de marzo de 2015 aprobó repartir utilidades netas del orden de 349.850 millones de pesos, 80% de las utilidades totales. Y a la Nación le correspondieron 201.451 millones de pesos. Es decir, el gobierno recibe por los resultados de 2014 la suma de 348.704 millones de pesos, que es la suma de las utilidades distribuidas y de los impuestos que paga ISAGEN. Un cálculo muy sencillo muestra que por utilidades e impuestos que les corresponden a la Nación, y teniendo en cuenta la entrada en operación de hidrosogamoso, en menos de 12 años se recolectan 5.2 billones de pesos a precios de 2014, lo que recibiría por la venta ISAGEN, y con ello podría financiar diferentes proyectos de inversión y seguiría recibiendo recursos posteriormente. Además, continuaría con un activo muy valioso. Pero estos cálculos supone que ISAGEN no invierta en más proyectos de generación, lo cual es incorrecto. Si se consideran solamente las utilidades netas distribuidas en 2014, o sea, sin incluir impuestos pagados por ISAGEN, y unas previstas utilidades distribuidas por la entrada de hidrosogamoso, en 21 años se recuperan los 5.2 billones de pesos que se recibirían por la venta de ISAGEN. ISAGEN como empresa pública tiene previsto construir unos proyectos por más de 3.500 megavatios, adicional a los 3.000 megavatios actuales, con lo cual la empresa puede darle al gobierno más de 5 millones de pesos de utilidades netas distribuidas en un periodo de 10 años, y al considerar los impuestos recibidos fácilmente se puede llegar a 9 billones de pesos. Si la empresa es comprada por una multinacional extranjera, lo más seguro es que esas utilidades netas se giren al exterior en lugar de reinvertirse en proyectos de generación en Colombia, salvo algunos proyectos menores, y por lo tanto los impuestos pagados al gobierno no se incrementan. Este es otro factor que hay que tener en cuenta al hacer el análisis financiero. En resumen, es inconveniente la generación
de las acciones del gobierno nacional en ISAGEN ni siquiera es viable por razones financieras. El país pierde de todas formas como se mira el negocio. El argumento del gobierno de la rentabilidad, el ministro de Hacienda y los defensores de la enajenación de la acción del gobierno en ISA tienen el siguiente argumento. La rentabilidad de ISAGEN del 10% es inferior a la rentabilidad de las carreteras de 4G, que es de 18.3%, por lo cual es una buena decisión invertir en carreteras con el dinero de la venta de ISAGEN. A esto se responde nuevamente así. Primero, la rentabilidad de las carreteras de 4G es de 18%, no está aprobada. No hay un estudio que lo demuestre, excepto el documento del COMPE de 2003, que como ya se ha mencionado, si se consideran los costos de capital, la TIR, la tasa de interés de retorno, es más baja. Segundo, los recursos de la enajenación de las acciones de ISAGEN van al Fondo de Desarrollo Nacional para prestar a los organismos privados, empleados de 20, 25 años, 8 años muertos y tasas de interés subsidiadas. Entonces el valor presente de esos préstamos termina siendo inferior al valor de la venta de ISAGEN, con una rentabilidad de esos recursos muy baja. Tercero, el gobierno puede prestar esos mismos recursos de la venta de su participación en ISAGEN a los sectores financieros nacional e internacional a tasas de interés razonables y con ello financiar la construcción de carreteras directamente si quiere. El efecto neto es positivo porque el gobierno se queda con ISAGEN, que da una rentabilidad del 10%, y por las utilidades e impuestos recibidos paga el préstamo y queda un remanente para invertir en más obras. Es decir, aún aceptando la TIR de las carreteras por encima del 10%, no se desprende ninguna necesidad de privatizar ISAGEN. La construcción de carreteras 4G está sujeta a múltiples riesgos geológicos, ambientales, sociales y de tráfico, entre otros. Y que el sector privado ha estado reacio a aceptar los créditos que ofrece el sector privado constructor, que ofrece el sector financiero nacional, sino que sigue condiciones blandas y busca TIR más altas para cubrir las contingencias de este tipo de proyectos. ¿Quién construirá las grandes hidroeléctricas en el país? Colombia es un país con un potencial enorme de hidroeléctricas, todo bien explotado, de por lo menos 100.000 megavatios estimados por el estudio del sector de energía eléctrica de 1978 a 1982, y solo se han construido 12.000 megavatios. No se cuenta con gas natural suficiente para construir termotérmicas, y las térmicas de carbón generan enormes problemas ambientales, pero aún si se instalaran, no compiten en precios del kilovatio hora con las hidroeléctricas. El sector privado no construirá hidroeléctricas grandes, por la fuerte incertidumbre sobre sus periodos de construcción, de por lo menos 6 años, los interrogantes geológicos y su larga maduración. Él prefiere turbogases de instalación de 1 año o térmicas de carbón de 3 años de montaje, en tanto busca rendimientos rápidos, no tiempos largos. En el mundo, la mayor parte de las hidroeléctricas grandes fueron construidas por empresas estatales, porque ellos podían correr contra los riesgos y esperar tiempo de maduración superior a 6 años. De ahí que en Colombia se necesitan empresas públicas para que acometan proyectos hidroeléctricos grandes a lo largo de toda la geografía del país. Como ISAGEN, una empresa nacional. Al contrario, empresas como OPM están interesadas solamente en su zona de influencia, o la nevera Angesa, a cuyos socios extranjeros no les son atractivos necesariamente los proyectos en Colombia, sino su objetivo es lograr utilidades, depositarlas en el exterior y repartir los dividendos entre sus socios. ¿ISAGEN o vías? La discusión no puede centrarse como tratan de orientarlo el gobierno, los gremios, ANIF, ANALDES, ANDE y analistas, Rubén Holmes, Guillermo Perry, Armando Montenegro, en el dilema ISAGEN o vías, dando a entender maliciosamente que si no se vende ISAGEN no habría vías en Colombia. En la realidad se trata de financiar una clase de vías muy especiales, las llamadas de cuarta generación, carreteras nacionales tipo autopistas de poca generación de empleo, de asociación privada-pública, es decir, no entran en juego las vías secundarias y terciarias. Del plan de 42 billones de carreteras de 4E, para el cierre financiero, o sea, para asegurar que los proyectos están financiados, los privados no tienen todos los recursos necesarios por peajes, capital o créditos internos y externos, requiriendo que el gobierno nacional les facilite créditos para completar el faltante en condiciones blandas, cifra que se calcula en 8.4 millones de pesos. De ahí la lucha por los 5.2 millones de pesos de ISAGEN. Hemos venido desde 2009 explicando las razones para no vender ISAGEN.
y buscar el faltante de recursos por otros medios alternativos, como crédito externo o interno del gobierno nacional para que capitalice la financiera de desarrollo nacional, o que los constructores acojan los préstamos del sector privado. Un argumento del ministro de Hacienda es que esto iría contra la regla fiscal. En efecto, la regla fiscal aprobada por el Congreso en 2011 fijó los valores máximos al déficit fiscal que limita el endeudamiento del gobierno a valores bajos que prácticamente inmovilizan al gobierno para actuar en épocas difíciles. En Europa, la regla de endeudamiento es de máximo 60% del PIB y de 30% para el déficit fiscal. Se dice que estos valores fueron escogidos arbitrariamente sin un estudio serio por la presidencia en Francia de François Mitterrand. Podrían haber sido por debajo o por encima, pero nadie ha podido explicarlo. Pero la situación colombiana es incomprensible. Se fueron por valores bajos para el déficit fiscal, lo que no es común en todos los países. Esta regla fiscal hay que modificarla porque está limitando la acción del gobierno nacional para tener un manejo macroeconómico más flexible, tanto para permitir un mayor déficit fiscal en situaciones difíciles como mayor endeudamiento. La pregunta es si es necesario tener una regla fiscal. Razones para no vender ISAGEN. ISAGEN debe permanecer entonces bajo el control público por las siguientes razones. Uno, es una garantía para controlar los precios de un sector oligopólico. Durante la atención de emergencias y desastres es más fácil ordenar a una empresa pública como ISAGEN la instalación de las plantas en los tiempos y lugares requeridos. ISAGEN invierte en proyectos regionales o un sentido de desarrollo que no tiene una empresa privada. ISAGEN desarrolla la hidroelectricidad. Como he mencionado, los privados y especialmente los extranjeros no invierten en grandes centrales hidroeléctricas, puesto que se interesan en proyectos de rápida maduración, como las turbogases e incluso plantas térmicas de carbón. Su negocio se basa en empresas establecidas, que generan utilidades inmediatas. ISAGEN se interesa por invertir en fuentes de energías nuevas y renovables, como la geotérmica, la solar, la biomasa y la eólica, entre otras. Porque los bienes y servicios requeridos por ISAGEN pueden ser de producción nacional en apoyo a la sobrevivencia de la ingeniería colombiana frente a los retos de TLC, de los tratados de libre comercio y sus privatizaciones. Porque financieramente no le conviene al país, se pierde un activo en ingresos futuros para el Estado. Otra fuente de financiación de las vías de 4G. Muy no vale invertir en vías, pues los recursos pueden provenir de otras fuentes como endeudamiento interno o externo del gobierno, pagadero con la autoridad de ISAGEN, endeudamiento del sector constructor con el sector financiero nacional e internacional, reducción de gastos por corrupción, que fácilmente podría ser de 10 billones de pesos anuales, control de la evasión fiscal, aumento justo de impuestos a los contribuyentes, eliminación de exenciones tributarias injustificadas, impuestos a las herencias, lograr la paz y ahorrar alrededor de 10 billones de pesos anuales al presupuesto nacional. En este punto se debe anotar lo siguiente: la rentabilidad de ISAGEN es del orden del 10%, y prestar esos recursos con 8 años de plazo, muertos, 25 años y tasas de interés bajas, significa que la rentabilidad de esos dineros va a estar por debajo del 10%. Esto indica a su vez que se estaría ante una situación de deterioro patrimonial. Se gana el 10% con ISAGEN, por prestar los dineros al sector privado, la rentabilidad de la utilización de esos recursos es inferior al 10%. Además de los mencionados en el listado anterior, existen otras soluciones para encontrar recursos más baratos, con tasas por debajo del 8%, de ahí que económicamente hablando, vender ISAGEN es una alternativa ineficiente, aún si la tire de construir carreteras fuera, estuviera por encima del 10%. En tanto, no hay un estudio serio conocido sobre la rentabilidad de las concesiones viales que otrae, y el único fundamento, que es el documento del COMPES, está lleno de vacíos y errores conceptuales. Existen recursos potenciales entonces por más de 50 millones de pesos anuales para un gran vial u otro tipo de inversiones, y al utilizar las utilidades de la empresa ISAGEN, se continuaría con un activo muy rentable de una compañía que seguiría construyendo o instalando plantas de generación de tipo térmico e hidroeléctrico con utilidades crecientes que se quedan en el país y entran a las arcas del gobierno central. ISAGEN debe continuar como una empresa pública. Las razones mencionadas anteriormente dan cuenta de mi certidumbre de que ISAGEN no puede ser privatizada, que es un error hacerlo para prestar el dinero de su venta al sector privado constructor, con el fin de construir carreteras financiadas mediante créditos en condiciones blandas,
situaciones imposibles de obtener por sectores productivos como la industria y la agricultura. Es bastante irónico. Los neoliberales afirman que los créditos no pueden ser subsidiados. Sin embargo, fue precisamente ese el argumento que dieron para acabar con entidades públicas de fomento en el pasado. En ese entonces sostenía que si la inversión era tan rentable, ¿por qué era necesario solicitar subsidios? La eficiencia económica, decían, requiere que haya verdad en los precios y que estos correspondan a las productividades marginales. Y se cumplen, se tendría una economía eficiente y floreciente. Pero parece que ahora esa teoría no aplica para el sector privado de carreteras. La energía es un elemento estratégico que no puede ser manejado solamente por el sector privado. Es el componente clave de la actual civilización industrial del siglo XXI. Sin energía, nuestra civilización desaparece. Piénsese en un día completo sin energía eléctrica, o una semana sin gasolina, diésel oil. Entonces, en un factor tan básico, el Estado debe intervenir. No puede dejarse llevar simplemente por interés de ganancias para el sector privado, que no siempre consigue con el interés social o de la humanidad. Para evitar fallas en el suministro de energía, proteger el ambiente, promover el uso racional y eficiente, defender al consumidor y promover los intereses supremos de la nación, el Estado no puede hacerse un lado como lo propone el fundamentalismo de mercado neoliberal. En el campo de energía eléctrica, el Estado debe mantener su participación en la generación, la transmisión y la distribución para guiar el desarrollo del sector, impedir prácticas monopolistas, ser el eslabón para evitar las fallas en el sistema y tomar decisiones en beneficio del país independientemente de la racionalidad de la tasa de ganancia privada. Además, como se ha analizado hasta ahora, financieramente hablando, la venta de la empresa estatal no es un buen negocio y adicionalmente la rentabilidad de Sahel es muy buena. Por estas razones, Sahel debe continuar como empresa pública. Es la única empresa generadora nacional del Estado. Es eficiente, moderna y muy bien administrada. No debe pasar al sector privado, menos aún a una transnacional extranjera. Al contrario, hay que fortalecerla, volverla transnacional como esta transmisión, impulsarla para que construya hidroeléctricas y desarrolle plantas técnicas de carbón colombiano y fomente la entrada de Colombia en la tercera revolución industrial con base en el desarrollo de una nueva matriz energética a base de energías alternativas como la solar, la eólica, la biomasa, del hidrógeno, de las celdas, de la geotermia, del carro eléctrico, de la energía maremotriz. Grave error entregar al sector privado nacional o internacional, que ha mostrado su desinterés por el desarrollo en grandes hidroeléctricas. Mire el ejemplo de GESA, solamente al fin con el proyecto de Quimbo, EPSA y Cibor, donde en más de 11 años de privatización no se ha llevado a cabo ninguna ampliación. Esas empresas se compraron para aprovechar las obras realizadas, no para acometer la instalación de nuevas centrales, mucho menos cuando se trata de grandes hidroeléctricas que requieren normalmente 6 a 8 años de construcción, con riesgos inherentes a la difícil geología colombiana que ningún privado quiere asumir. Colombia tiene un potencial hidroeléctrico enorme para atender la demanda eléctrica por 50 años que hay que aprovechar. Se trata de una energía limpia comparativa con otras fuentes, renovable, que no afecta el clima ni produce polución. Colombia no puede desaprovechar este importante recurso. Bien diseñado, un sistema hidroeléctrico no tiene por qué presentar problemas, más si se complementa con energías nuevas y renovables. Es muy lamentable que por razones presupuestales e ideológicas de la ortodoxia neoliberal, de Estado mínimo, se entrega al sector privado una empresa tan importante y tan bien manejada que le produce rendimientos al Estado. Las dificultades presupuestales tienen otra forma de resolverse. Elimínense los subsidios a los ricos, cóbrense impuestos a quienes más tienen, persíganse los deudores morosos del Estado, al Estado, castíguense las trampas fiscales, busquen la paz y establezcase un modelo de desarrollo que produzca tasas de crecimiento de 6% más por año y se verá el crecimiento acelerado en los ingresos fiscales. Conclusiones. En ninguna forma estamos negando la necesidad de mejorar la deteriorada y atrasada infraestructura vial del país. No aceptamos que la alternativa sea Isagen o vías. Hay muchas formas de financiar las vías de cuarta generación. Isagen es un ejemplo de empresa bien manejada, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, tanto si se trata de empresas públicas o privadas.
Aquí no valen los argumentos tradicionales para privatizar de ineficiencia, clientelismo, corrupción o carga para el gobierno. La única razón que existe es la de obtener recursos para invertir en el plan de las vías 4G. Vender activos públicos es una solución fácil para el gobierno. Hacerlo evita tomar otras medidas que hace décadas no se aplican, como atacar la evasión fiscal, que es muy alta, mejorar la estructura tributaria eliminando subsidios inadecuados y que paguen más los que tienen, hacer tributar a los ricos y hacer la paz. Y saben, una empresa con un gran futuro que puede ampliarse, internacionalizarse y así obtener más utilidades para sus accionistas y más impuestos para el gobierno. Las utilidades repartidas para el gobierno le permitirán utilizarlas sin financiar vías o en pagar un crédito. O sea, no es cierto que, si no se vende ISAEN, no existen recursos para un plan de 4 generaciones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego, por el contundente argumento que nos ha presentado hoy y entonces tenemos el comentario que va a hacer Amílcar Acosta. Profesor Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, doctor Edgar Rebeis, secretario general de la Academia, colegas Rubén Utria, Diego Otero y señora, Beethoven Herrera, Samuel Jaramillo, Fabio Giraldo y Gustavo Zafra, académicos que nos acompañan en esta sesión solemne, doctor Enrique Forero y Álvaro Rodríguez, bienvenidos a su casa, invitados especiales. Para mí, pues, es muy honroso tener esta oportunidad que me ha brindado la Academia de hacer los comentarios a este excelente trabajo realizado por Diego, que indudablemente se constituye en un referente obligado para analizar el tema que él ha escogido en relación a la venta de la participación accionaria del gobierno nacional en ISAGEN, pero también para casos similares. El tema escogido por el doctor Diego Otero Prada para presentar y sustentar, como lo acaba de hacer ante la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, con miras a su ingreso como miembro de número de la misma, y así cumplir con uno de los requisitos estatutarios, no puede ser más pertinente y oportuno. Se trata de la venta de ISAGEN, ya que el gobierno nacional insiste con terquedad aragonesa en la venta del 57.61% de su participación en dicha empresa, porcentaje este, es muy importante recalcarlo, que le da el control sobre la tercera empresa generadora en importancia del país, después de EPM, de Medellín y Engesa, la primera oficial y la segunda privada. El cambio de paradigmas. Resulta de la mayor importancia el enfoque de Otero al abordar el análisis de esta decisión, al contextualizarla remitiéndonos a sus antecedentes y sus consecuencias. Nos remite el autor al cambio de paradigmas que se surtió en Colombia y en Latinoamérica en la década de los 80 del siglo XX, más conocida como la década perdida para la región, que precedió al llamado Consenso de Washington, que terminaron imponiendo los organismos internacionales de crédito, Banco Mundial,
y Fondo Monetario Internacional a estos países para tener acceso al crédito. Así fue bautizado por parte del economista John Williamson en 1989 la receta neoliberal para disque superar la crisis financiera que abatió a la economía latinoamericana. De su decálogo se resaltan 3 aspectos fundamentales que a manera de cartabón son de la quintesencia de este nuevo modelo que vino a ocupar, o mejor, a desplazar el lugar que había ocupado el modelo propio que inspiró en su momento desde la CEPAL el economista argentino Raúl Previs. Son ellos la desregulación de la economía, la libertad cambiaria y la privatización a ultranza de lo público. Luego, la nueva Constitución Política, expedida en 1991, allanaría el camino a las llamadas eufemísticamente reformas estructurales, encaminadas ellas a la implementación de las políticas que se derivaron de dicho consenso. En la propia Constitución se le abrió el camino al sector privado para que éste incursionara como prestador de los servicios públicos que hasta entonces estaban reservados al Estado. Luego vendrían las leyes 142 de servicios públicos y 143 de 1994, ley eléctrica, que desarrollan los principios consagrados en la Carta, quedando el poder regulatorio del Estado como la única trinchera para la defensa de lo público frente al interés privado, que no siempre consulta el interés general. Ello ha permitido, en mayor o menor medida, salvaguardar el interés público, impidiendo que se impusiera el mercado como una especie de Dios a idolatrar, que es lo que han pretendido supersticiosamente los fundamentalistas del credo neoliberal. Empero, quienes aún seguimos defendiendo el papel imprescindible del Estado, sin que se confunda su intervención con el intervencionismo, estamos convencidos de que el Estado debe seguir interviniendo cada vez que sea necesario para que el mercado funcione apropiadamente. La fiebre privatizadora. Desde luego, el sector minero energético no ha escapado a la fiebre privatizadora que abrazó a los dómines de la política económica en nuestro país. Como lo afirma Otero, lo único que ha cambiado de entonces a hoy son los argumentos que se esgrimen para justificar los procesos de enajenación de las empresas estatales o, como en este caso, de las participaciones accionarias en empresas mixtas. Y no podía ser de otra manera. En casos como el que nos ocupa, no se podía apelar al socorrido expediente del Estado como pésimo administrador, la politización y clientelización de la empresa, el que estas empresas sean ruinosas para el Estado. Por el contrario, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se ha tenido que rendir ante la evidencia de que Isagen, comillas, es una empresa sólida y eficiente. Cambiar un activo por otro, una falacia. Ahora se aduce que la venta de su participación en Isagen, que es de las pocas joyas que le van quedando a la corona, se justifica porque, según el ministro Cárdenas, en este caso
nosotros queremos es convertir un activo en otro, cierro comillas. Ni siquiera se trata de un caso, como se ha alegado en otras oportunidades, de vender el activo para tapar el hueco fiscal que se agranda ahora por cuenta de la distorsión de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel. No, de lo que se trata ahora, según el gobierno, es de, comillas, movilizar un activo y unos dividendos hacia el sector de la infraestructura que genera valor y muchos empleos. Cierro comillas. Pero ello entraña una falacia, pues en últimas, los 5.2 billones de pesos a lo que se aspiraba a recibir por la venta, ahora será 35% menos por cuenta de la devaluación galopante. Dicho por el mismo Cárdenas, irían, comillas, a un fondo de infraestructura nacional cuya única finalidad es realizar los aportes de la nación a proyectos que muy pronto serán licitados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Así de claro lo deja Otero en su trabajo. Desde luego que, como lo ha dicho el ministro Cárdenas, hay un consenso acerca de la necesidad de solucionar el cuello de botella que representa el atraso de la infraestructura de transporte, cierro comillas. ¿Quién lo duda? Pero, como ya quedó dicho, el destino de estos recursos de la venta no es la solución de ese cuello de botella, sino que van con destino a la Financiera de Desarrollo Nacional para que ésta, a su vez, financie a los desarrolladores de los proyectos de las 4G. Por lo tanto, la comparación en cuanto a la rentabilidad financiera que procede no es entre la que presuntamente se obtendría de la inversión del valor de la venta de Isagen en la modernización del sistema vial colombiano, 18.36%, y el 10% que se le atribuye a la participación del Estado en Isagen, sino que la comparación hay que hacerla es entre esta y la que se obtendría prestándoles esos recursos a través de la FEN a las empresas, ya que, como lo sostiene la Contraloría General de la República, los recursos producto de la venta, abro comillas, serían otorgados a los inversionistas privados, léase concesionarios, con unas condiciones de crédito flexible, cierro comillas. Y además, advierte la Contraloría General sobre el riesgo de cambiar, comillas, un activo productivo, que es Isagen, por otro que tiene una rentabilidad difícil de cuantificar, cierro comillas. Dejar lo cierto por lo dudoso. Si de lo que se trata es de encontrarle una fuente de financiación alternativa a la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional, que es lo que se busca, para financiar la ejecución de los proyectos y de facilitar el cierre financiero de estos,